Oaxaca. Nuestro compañero siempre ha participado muy activamente en todos los webinars que hemos propuesto y siempre ha estado de una manera proactiva participando también en todas las actividades que se le han convocado. Pero cuando le comentamos que nos encantaría una presentación de Oaxaca, pues él luego levantó la mano y dijo, yo quiero, yo voy. Y pues en esta tarde vamos a escucharlo en unos 5 minutitos más a nuestro colega Julio Victoria, que se ha preparado con una presentación que, como pueden ver ahí en el fondo de pantalla, pues creo que la disfrutaremos mucho, además de aprender. Y quiero presentarles desde luego a mi amigo Dani Escobedo, como siempre, tomando el control de las cosas. Ahí está Dani. Dani siempre apoyando a la Agiturmex. Agiturmex, Asociación de Guías Certificados de México, en coalición con más de 26 asociaciones del país, tiene esta propuesta esta iniciativa de permanecer siempre enlazados por la vía de la capacitación, de la profesionalización y obviamente en la búsqueda de una unidad a través de este objeto que es el objeto principal de la asociación. Así que pues en el momento en que nuestro expositor diga ya, comenzamos. Bienvenidos todos y bienvenido Julio. Pues adelante, Rosy, estoy listo. Bueno, pues entonces arrancamos con esta presentación. Es todo tuyo el micrófono, mi querido amigo Julio, y estamos aquí para servirte. Cerramos nuestro micrófono todos y te escuchamos a ti. Bueno, mi nombre es Julio César Victoria Pinacho y pues tengo el gusto de hoy darles un breve pincelazo de lo que es Oaxaca, la ciudad capital del estado de Oaxaca, y es la tierra donde yo nací. Entonces, pues a nombre de Guías Culturales de Oaxaca, que son mis compañeros y yo los que les damos toda la bienvenida, y comenzamos. Bien, el estado de Oaxaca es el quinto estado más grande de la República Mexicana. Tenemos 95.364 kilómetros cuadrados de superficie y tenemos vecinos al estado de Guerrero en el oeste, en el noroeste a Puebla, en el norte a Veracruz, en el este a Chiapas. Tenemos 500, casi 600 kilómetros de litorales en la costa del Pacífico y tenemos una subdivisión interna de 8 regiones que vemos aquí en la diapositiva. Tenemos la región de la costa, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Mixteca, la Cañada, la Cuenca del Papaloapan, limitando con Veracruz, y el Istmo de Tehuantepec. Lo que vamos a abocarnos el día de hoy es a la ciudad de Oaxaca, que está ubicada en los valles centrales. El estado de Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor número de municipios. Estamos divididos en 30 distritos o divisiones administrativas, pero tenemos 16 grupos de nativos o grupos étnicos, de los que destacan el zapoteco, el mixteco, los amuzgos, chatinos, chontales, mijes, triquis, mazatecos, cuicatecos, iscatecos, nahuas, chocholtecos y tzotziles. Y hace rato preguntaba por ahí alguien de Perú. De los mijes, ahí vemos en esa región limítrofe entre Veracruz, un poquito hacia el istmo de Tehuantepec, es donde se desarrollaron la cultura mije o los grupos indígenas mijes. Hablar de valles centrales es abocarnos al centro del estado, en donde hay una especie de Y, donde se juntan el Valle Norte, el Valle de Etla, el valle más húmedo, donde surge realmente la cultura zapoteca en San José del Mogote, el Valle Este, que nos lleva hacia Mitla, Tlacolula, y el Valle Sur, el Valle Grande, que se extiende hasta unos 120 kilómetros hacia el sur. Y en el centro de esta unión de estos 3 valles se encuentra establecida la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca es una ciudad colonial. Los primeros vestigios o los primeros datos que se encuentran es de una invasión mexica, o lo que le llaman también los aztecas, que realmente son mexicas, en 1486, enviados por Azyacatl, y que era el tlatoani de los mexicas, y ellos fundan un destacamento militar porque trataban de abrir el paso a través del istmo de Tehuantepec para llegar al Sotavento y llegar hasta Guatemala, y se fundan 4 barrios con nombres mixtecos como Xochimilco, como Chapultepec, como Mexicapan y como Jalatlaco, que son los primeros vestigios que se ubican para lo que sería después la fundación de Oaxaca. El rey Cosijo Esa, el rey zapoteca, se encontraba hacia el Valle Sur
hacia una comunidad que en ese entonces se llamaba Teozapotlán, y de ahí viene el nombre de Zapotecas. Teo, Dios, zapote, es el fruto. Entonces la gente le empezó a llamar los zapotecas, la gente del zapote. Pasan los años, llegan los conquistadores españoles y por ahí de 1520 llegan los primeros enviados de Hernán Cortés, Hernando Pizarro y Diego de Ordaz. Son los primeros exploradores. Sin embargo, Francisco de Orozco llega a finales de 1521, conoce familias españolas, el 25 de noviembre de 1521, y el sacerdote Juan Díaz es el encargado de hacer oficial la primer misa aquí en el Valle de Oaxaca. Estos personajes siguen caminando hacia el sur hasta que llegan a la costa de Oaxaca, y en lo que hoy serían los terrenos de Tututepec, fundan una pequeña comunidad a la que le llamaron Villa Segura de la Frontera, pero hacía tanto calor en la costa que deciden regresarse Juan Núñez de Cedeño y Hernando de Badajoz hacia el Valle Central otra vez, y se traen con ellos el nombre de Villa Segura de la Frontera, fundando esta pequeña comunidad aquí en lo que hoy es la ciudad de Oaxaca. Y el templo que tenemos aquí en la imagen es precisamente el templo de San Juan de Dios, que es el primer templo que se construye en la ciudad, con materiales muy rústicos, adobe y paja, pero a partir de este templo es donde se empieza a trazar la ciudad de Oaxaca. Ya que se funda esta comunidad de Villa Segura de la Frontera, hay los primeros intentos de hacer una inauguración, un establecimiento oficial, fechado por ahí del 14 de septiembre de 1526, pero se da a conocer hasta 1528 y sin el consentimiento de Hernán Cortés. De hecho, aprovechan una ausencia de Cortés para hacer este movimiento, y en 1529 Hernán Cortés es nombrado el marqués del Valle de Oaxaca, y este nombramiento le daba una propiedad de 11.550 kilómetros cuadrados de superficie, no nada más en Oaxaca, sino en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, donde tuvo su casa, Veracruz, y lo que le daba el nombre era el Valle de Marqués del Valle de Oaxaca. A partir de este templo, en 1529, viene Alonso García Bravo, que era un hombre originario de Rivera, España, y que había ayudado a Cortés a trazar en 1524 el centro histórico de la Ciudad de México, y viene a hacer su trabajo, es llamado para hacer el trabajo de traza de la ciudad, tomando como referencia el templo de San Juan de Dios, y entonces traza el centro histórico o el centro neurálgico de la ciudad de Oaxaca, donde queda el zócalo de la ciudad, que vemos lleno de estos vendedores, y se convierte en el centro donde se reúnen los tres poderes. El poder religioso, que en este caso vemos al fondo el templo de la Compañía de Jesús, el poder político, que lo vemos un poquito a la izquierda, el Palacio de Gobierno, y el poder económico, los mercados, que vemos ahí sobre la planta del zócalo. Precisamente es Alonso García Bravo el que determina que las manzanas deben tener una cuadrícula, traza más o menos a cordel cada manzana a 100 varas, una vara más o menos equivale a 83.6 centímetros, y es así como empieza a crecer la ciudad. Empiezan a tener una organización social, y como es nombrado Hernán Cortés el Marqués del Valle, empieza a haber diferencias con las autoridades, por lo cual la reina Juana le pide al emperador Carlos V que le ceda una legua de espacio para crecimiento. Una legua son aproximadamente 5.7 kilómetros. El emperador Carlos V decide darle, pues más bien un crecimiento, un nivel de ciudad, y esto hace que se eleve a rango de ciudad a partir del 25 de abril de 1532. Es la fecha en que nosotros celebramos el aniversario de nuestra ciudad capital. Y ya después se funda la arquidiócesis de Antequera, ¿sí? Que estamos viendo aquí la catedral, y empieza el crecimiento. En 1528 empieza a llegar la orden dominica a través de los sacerdotes, dos sacerdotes, principalmente el padre Lucero y el padre Minaya, que son los que llegan a pues, establecerse en el templo de San Juan de Dios, que administraba el clérigo Juan Díaz. Y es al año siguiente cuando empieza la construcción de la primera casa que tuvieron ellos, que es el exconvento de San Pablo.
Y al elevarse estos conventos, más bien esta casa a nivel conventual, ya no cumplía con los requerimientos que tenía porque ya podía tener noviciado y esto hacía que necesitara un espacio mucho más grande, ¿sí? Por lo cual empieza la construcción después de Santo Domingo de Guzmán. Aquí vemos unas imágenes de templos dominicos como Cuilapan de Guerrero en la parte superior y abajo Santo Domingo Yanguitlán en la región de la Mixteca. Aquí vemos del lado izquierdo San Pedro de San Pablo Tepozcolula, que es una de las capillas abiertas más impresionantes que podemos tener, y por supuesto Santo Domingo de Guzmán. Hablando de Cuilapan de Guerrero, este templo, la característica que tiene es que tiene esta capilla de 3 naves, y que era llamada la capilla de indios. Con esta serie de arcos, se dice que los indios tenían miedo de entrar a este tipo de edificios por las dimensiones, debido a que en Oaxaca tenemos una gran cantidad de sismos, más de 2000 sismos al año, y creo que ya les ha tocado a ustedes llegar a sentir las vibras oaxaqueñas, ¿verdad? Y este lugar también es, el nombre lo dice, de Guerrero, porque aquí fue fusilado el general Vicente Guerrero el 14 de febrero de 1831, después de un juicio por traición a la patria, juicio promovido por Anastasio Bustamante, y de ahí es que tiene el nombre de Cuilapan de Guerrero. Y hablando de Santo Domingo de Guzmán, los sacerdotes dominicos con este crecimiento que empezaron a tener, obtuvieron de las autoridades civiles 24 lotes, más 2 que compraron ellos, haciendo un total de 26 lotes, y con lo cual empieza la construcción, por ahí de 1575, se empieza a construir el monasterio y el templo dominico. Aquí vemos en la nave de cañón corrido, pues imágenes, sobre todo del Antiguo Testamento, y en las paredes vamos a encontrar imágenes del Nuevo Testamento. Este es uno de los templos que tiene en alto relieve este arte novohispano y tenía un laminado en oro. Desafortunadamente, cuando viene la exclaustración de los sacerdotes, pues le rasparon, le quitaron todo el oro. Y se imaginan ustedes esta nave que estamos viendo desde el presbiterio hacia la puerta, utilizada como caballeriza, como bodega de pertrechos, o sea, todo lo que se pudo haber destruido en ese momento. Tenemos del lado derecho la parte superior de las escaleras imperiales de lo que era el monasterio. En el monasterio actualmente, lo vemos al lado izquierdo de la fachada principal de Santo Domingo, funciona el Museo de las Culturas de Oaxaca. Es el museo más importante que tenemos aquí en la ciudad y que es imperdible. Este museo alberga una de las tumbas o uno de los tesoros más importantes de toda Latinoamérica, que es la sala de la tumba número 7. Esta tumba es encontrada en Monte Albán y tiene materiales de oro, de plata, de turquesa, de jade, de coral, de azabache, de ámbar, de cristal de roca. Son todas estas piezas que encontró el doctor Alfonso Caso en Monte Albán, considerado el segundo tesoro más importante del mundo después de la tumba de Tutankamón y el primero más importante de Latinoamérica. Tenemos este tipo de imágenes. El retablo principal que se ilumina muy bonito en el atardecer cuando entra la luz por la ventana coral y con este dorado que tiene a partir de la restauración que se hace por el padre Eulogio Guilo, queda un color impresionante, sigue siendo un templo en funciones, por lo cual es muy interesante visitar a nivel de celebraciones eucarísticas. Aquí se dan bodas, 15 años, otro tipo de celebraciones eucarísticas, por lo cual muchas veces nos vemos limitados para entrar porque si hay una celebración tenemos que respetar y entonces podemos visitar en determinados horarios respetando que si hay celebración no podemos entrar a hacer la visita. Del lado izquierdo tenemos una foto que dio la vuelta en redes sociales después de una lluvia, esta proyección del arco iris, y ahorita con la contingencia pues se ve limpia la imagen de Santo Domingo, ¿verdad? Y bueno, en el claustro tenemos este tipo de arquitectura colonial, que era muy característica, estos arcos de medio punto, utilizándolo para soportar la segunda planta del convento. Y mucha influencia del arte mudéjar. Esta era una terraza, una sala de descanso, desde la cual podemos ver hacia la parte posterior de Santo Domingo, lo que actualmente es el jardín etnobotánico. Este jardín fue cuartel militar
hasta 1994, en que la Secretaría de la Defensa Nacional lo regresa al INAH y a partir de entonces se empieza a crear este jardín etnobotánico, donde el artista plástico Francisco Toledo tuvo una gran influencia en el diseño de este jardín. Y bueno, hablábamos hace ratito del exconvento de San Pablo, que también ahora lo rescata la Fundación Alfredo Harp Elú, donde tenemos esta ventana y unos vestigios de construcción mesoamericana. Ya se puede visitar, es un centro cultural, hay una biblioteca, hay salones donde se presentan libros. Y del lado derecho tenemos una imagen del convento de Santa Catalina de Siena. Este convento se manda a construir a petición de Fray Bernardino de Alburquerque, que era obispo de la ciudad, en donde él cede su casa y se inicia el funcionamiento del convento para 10 monjas, 10 novicias. Y a partir de ahí se empieza a construir por diferentes etapas, construyendo parte por parte. Y cuando viene la exclaustración de los sacerdotes en 1859 por las leyes de reforma, este edificio forma parte de la cárcel, después del Palacio Municipal, después lo que era el templo de las dominicas, se convierte en una bodega de la Escuela de Pintura de Miguel Cabrera, un autor oaxaqueño, después se convierte en sala de cine, posteriormente se convierte en el Hotel Presidente, después Camino Real y ahora aquí Hotel Quinta Real. Son aquí algunos aspectos del hotel. Y precisamente por ser patrimonio histórico de la ciudad, se nos permite el acceso a este hotel en horario de museo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, respetando determinadas áreas para visitar. Y bueno, aquí tenemos ahora el honorable ayuntamiento y el nombre Oaxaca de Juárez. ¿Por qué lo presento hasta acá? El estado de Oaxaca proviene de un vocablo en lengua náhuatl, que es Huayacac, que quiere decir en la punta o en la nariz del guaje. La ciudad capital, decíamos hace rato, se llamaba Villa Segura de la Frontera, con la fundación de los españoles, y cuando se eleva a rango de ciudad se cambia su nombre al de la nueva Antequera. Posteriormente, cuando viene el inicio de la independencia en 1810 y la visita o invasión del ejército independentista por parte del general José María Morelos y Pavón en 1812, viene un rompimiento con los nombres españoles y se le quita ese nombre de la nueva Antequera, y se regresa o se retoma este vocablo en lengua náhuatl, Huayacac, ¿sí? Pasa el tiempo, fallece uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país, que es Benito Pablo Juárez García, nacido en el estado de Oaxaca. Y con la muerte de Benito Pablo, siendo presidente de la República en el Palacio Nacional el 18 de julio de 1872, el Congreso del Estado, por decreto número 4, determina que a partir del 10 de octubre de 1872, la ciudad capital va a recibir el nombre de Oaxaca de Juárez. Es por eso que tenemos cronológicamente hasta este momento el cambio de nombre, y es el nombre que sigue actualmente. Y bueno, la imagen de Donají es una princesa, que incluso hay una leyenda que se presenta un poquito antes de la Guelaguetza. Esta princesa es la hija del rey Cosijoesa, el rey zapoteca, que para hacer este pacto de alianza o para finalizar la guerra por la invasión mexica, la hija de Ahuizotl, Coyolicatzin, es casada con Cosijoesa, y del cual tiene 5 hijos, Vitopá, Natipá, Cosijopí, Pinopá, y la más pequeña es Donají, ¿sí? Entonces, es el escudo de armas de la ciudad de Oaxaca a partir de cuando ya recupera su nombre. Y hablando de Nuestra Señora de la Soledad, este es un templo que se construye sobre una ermita construida en 1532. Se habla que en 1543 una virgen, la Virgen Piadosa, iba con destino hacia Guatemala, y uno de los arrieros que llevaba a sus animales, cuando cuenta, tenía una mula de más. Esta mula ya no quiso caminar, y entonces cuando el arriero le quita la caja para ayudar a la mula, esta cae muerta, y al destapar la caja encuentran el rostro y las manos de la Virgen de la Soledad, o lo que nosotros llamamos la Soledad, volviéndose así una leyenda, y es la madre espiritual de nosotros los oaxaqueños. Se hace su celebración el 17 de diciembre. Y a partir de entonces se empieza a construir este templo que tenemos del lado derecho.
se fue ampliando la ermita de San Sebastián y se termina parcialmente en 1697. Ya después se termina el interior y como vemos es una fachada en tipo retablo con alto relieve, en tipo biombo, perdón, con tableros de alto relieve, que es una de las fachadas más hermosas que tenemos aquí en la ciudad. Ahora, volvemos a hablar un poquito de los barrios, como el barrio de Xochimilco, que es el que conserva todavía este toque colonial, este estilo, y sobre todo porque a lo largo de este barrio cruzaba el acueducto que traía por gravedad el agua del Cerro de San Felipe, un acueducto que irrigaba a la ciudad a través de una caja de agua que está ubicada junto al Templo del Carmen Alto, y de ahí a través de fuentes como la que vemos aquí en medio de la diapositiva, la gente podía llegar y tomar agua para llevar a sus casas. También llevaban a través de este acueducto agua a los diferentes templos. Y ha sido por estas características escenario para diferentes películas, como la película de Nacho Libre. Pero este barrio, como vemos del lado derecho, sigue conservando estos arcos, y aquí estaba la Cruz de Piedras, le llamamos a este paraje. Sigue siendo un barrio muy tradicional, y por eso vemos aquí a este personaje, este amigo de productor de artesanías en telares de chicote, artesanías de algodón que se siguen haciendo en este barrio, como la hojalata que vemos aquí, que están con los punzones. Y es un barrio donde actualmente funciona a través del Convive y un colectivo artesanal del barrio de Xochimilco. Son artesanos que están agrupados y donde nos permiten la visita a estos diferentes talleres para poder ver cómo elaboran ellos realmente todas sus artesanías, y por supuesto la idea es vender al público, ¿verdad? Hablar de artesanías en Oaxaca es también hablar de estas figuras de madera tallada que llamamos popularmente alebrijes, aunque tenemos ahí que el maestro Pedro Linares tiene este nombre para sus figuras hechas con papel maché, con estructura de acero o de alambre. Entonces aquí le podemos llamar mejor figuras de madera tallada. La cultura, tradiciones y colorido es lo que le va también dando este diseño a los alebrijes, al igual que estos tapetes de lana de Teotitlán del Valle, que siguen conservando esta técnica de pigmentar la lana a través de colores naturales, como la grana cochinilla, que fue el oro rojo de Oaxaca, como el añil, el musgo de roca y algunos otros materiales, como la cáscara de la nuez, la vaina de huizache. Otra de las artesanías de aquí del valle es el barro negro, característico de la comunidad de San Bartolo Coyotepec, el barro verde o verde vidriado de Atzompa, ¿no? Hablar de Oaxaca es hablar de artesanías, de historia, de tradiciones, y qué más que la gastronomía oaxaqueña. Oaxaca tiene una gran variedad desde platillos elaborados con productos mezclados entre mesoamericanos y traídos por los españoles, como también productos mesoamericanos como el caldo o sopa de guías, que es hecho con la planta de la calabaza. Y tenemos, por ejemplo, 7 moles diferentes: el mole rojo, el mole negro, el estofado, el amarillo, el mole verde, el manchamantel, el chichilo. Y por supuesto la carne, es famosa la cecina, como le dicen, que nosotros le llamamos tasajo, que es un filete fino de res, la cecina, que es de puerco, y el chorizo, que es el embutido. Pero algo que está participando ahorita en un concurso a través de Netflix, y creo que ahí estábamos peleando el primero o segundo lugar, son las famosas tlayudas. Esta tortilla tostada con una grasa de asiento, una pasta de frijol sazonada con aguacate, con hoja de aguacate, el quesillo, que es el queso que le llaman queso Oaxaca, su nombre correcto es quesillo, y la manera más rica de disfrutar es esta tortilla a las brasas del carbón. ¿Sí? Por supuesto que tenemos que hablar de Monte Albán, que es la zona arqueológica más importante en el estado de Oaxaca, una de las 2.700 zonas arqueológicas que tiene registrada el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, solamente en el estado de Oaxaca. Para nosotros es la más importante porque, así como el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, la zona arqueológica de Monte Albán es considerada a partir de diciembre de 1987 como patrimonio histórico, patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO, donde tenemos del lado izquierdo una imagen que seguramente ustedes la ven todos los días en sus billetes de 20 pesos. Tenemos juegos de pelota. Se han hecho grandes exploraciones desde principios del siglo XIX, el siglo XX,
la primera exploración seria es por parte de Leopoldo Batres, el arqueólogo mexicano, y su publicación en Estadísticas de Oaxaca, a partir de su libro de 1902. Pero la fecha que se toma como más importante de Monte Albán es precisamente el descubrimiento de la tumba número 7 por parte del doctor Alfonso Caso, el 9 de enero de 1932. Y a partir de él, en 18 temporadas, el doctor Alfonso Caso hace la restauración de gran parte de los edificios, que es como los visitamos actualmente. Esta superficie de la zona arqueológica tiene aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, y la sugerencia cuando nos vengan a visitar es que a todos lados donde vayan a Oaxaca lleven zapatos cómodos porque hay que caminar bastante. Hablar de Oaxaca, y precisamente estamos en esta semana de Guelaguetza, lamentablemente por la contingencia, pues no podemos tener esta fiesta como la tenemos todos los años. Hablar de Guelaguetza es remontarnos desde algunos vestigios históricos en el barrio de Xochimilco, de ahí la importancia de hablar de Xochimilco, donde se adoraba a la diosa Centeotl, diosa de maíz o de la fertilidad, por parte de esos soldados mexicas. Y se conserva esta ceremonia durante el mes de julio, cuando llegan las diferentes órdenes eclesiásticas que se establecen en Oaxaca, como los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los carmelitas. Son estos quienes construyen 2 templos en las estribaciones rocosas del Cerro del Fortín, donde hacían la ceremonia de Centeotl, y por coincidencia la Virgen del Carmen se celebra la fiesta el 16 de julio. Es ahí cuando se mezcla un poquito con la fiesta mesoamericana. Y a los sacerdotes no les gusta esto y deciden posponer la fiesta mesoamericana y le dicen, no, primero hacemos la fiesta del Carmen y después haces la fiesta de Centeotl. Por eso está la fecha para saber qué día caen las fiestas de los lunes del cerro, como les llamamos también. Hay que ver el calendario, qué día cae 16 de julio, y el lunes siguiente se va a hacer la celebración en el auditorio. Con la excepción que cayera 18 de julio, por respeto a la memoria de don Benito Pablo Juárez García, se pospone una semana hasta el 25 de julio y muchas veces 1 de agosto, ¿verdad? Y como vemos aquí a mi paisana, la china oaxaqueña, es una de las 8 delegaciones, de las 8 regiones, perdón. Veamos aquí, son de los bailables más populares, las chinas oaxaqueñas, que representan a la ciudadanía, a las mujeres de la ciudad de Oaxaca. Otra de las regiones es la región de la Mixteca, donde bailan este jarabe mixteco, y es la tierra donde nace también José López Alavés, el compositor de la canción mixteca. Y en la parte inferior derecha tenemos a la delegación de Tustepec, este baile que se realiza por parte de las señoritas de la región de la cuenca del Papaloapan, cada uno con su atuendo tradicional, con sus vestidos bordados, y cada bordado tiene un significado para la familia de la muchacha que lo porta. Por supuesto, tenemos que hablar de la danza de la pluma, que esa es aquí representada en las diferentes comunidades de los valles centrales, como Cuilapan de Guerrero, como San Bartolo Coyotepec, Sachila y Teotitlán del Valle, y la danza de los diablos, que viene de la región de la Mixteca también. Y todo esto empieza con nuestras calendas, estos desfiles donde los españoles encuentran un grave problema de comunicación al haber 16 grupos de nativos con sus diferentes lenguas tradicionales, lenguas originales, pero por ejemplo del zapoteca hay una gran variedad, alrededor de 40 variantes dialectales de lo que es la lengua zapoteca. Y entonces los españoles idearon este sistema, sacar esta marmota que vemos del lado derecho, este poste con estructura de madera, con unas veladoras al interior, y colocaban el nombre de alguna celebración. Y era como salían primero en los atrios, y posteriormente cuando empieza a ver las calles, empiezan a recorrer las calles de la ciudad. Actualmente estas calendas se siguen utilizando cuando hay bodas, cuando alguna generación de alguna escuela o alguna universidad terminan, para dar a conocer a través de este medio que hay una nueva generación de abogados, una nueva generación de ingenieros, pero también se le coloca los nombres de los novios, y se ha vuelto un destino para bodas la ciudad de Oaxaca. Y hablando del desfile de las delegaciones, es un desfile que se organiza 2 días antes de las fiestas en el auditorio, en donde cada uno de los participantes de estas diferentes comunidades que vienen a bailar por el puro orgullo de presentarse a bailar en el auditorio. Ellos pagan sus trajes, ellos enseñan muchas veces durante todo un año para poder presentar
su parte en la Guelaguetza. Y esta fiesta se recupera en 1932 para hacer la celebración en grande de los 400 años elevado a rango de ciudad. Sin embargo, fuimos afectados por dos grandes sismos, uno en marzo de 1928 y otro el 13 de enero de 1931, por lo cual la celebración del 25 de abril se extiende, se pospone un poquito, y las autoridades deciden invitar a las 8 regiones del estado a que vengan a celebrar la fiesta de la ciudad de Oaxaca, como si fuera el cumpleaños de la mamá por ser la capital, y que se celebre recordando a la diosa Centeotl, y es cuando se recupera, y de ahí viene esta frase de que es el homenaje racial. Y a partir de 1932, hasta excepto este año, por las cuestiones de la contingencia, se sigue realizando año con año. Originalmente se realizaba en una explanada en el Cerro del Fortín, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Vemos ahí la delegación del Istmo-Tehuantepec y al fondo vemos la ciudad de Oaxaca. Y precisamente esta explanada se construye un auditorio especial para la Guelaguetza que se inaugura en 1974 y está muy cerquita de esta estatua de Benito Juárez que se coloca en este lugar en 1906 para celebrar precisamente el primer centenario del natalicio de don Benito Pablo Juárez García. Otra de las grandes tradiciones que tenemos en Oaxaca es la tradición de los muertos, en donde para nosotros desde la época mesoamericana es tan importante que hay una ciudad mesoamericana que se llama Mitla, que viene del vocablo náhuatl Mictlán, que quiere decir lugar de los muertos o lugar de descanso, y que en zapoteco sería Liobá. Desde esta época mesoamericana se contemplaba el inframundo como muchas de las culturas mesoamericanas y se creía que había una vida después de la muerte. Por eso la colocación de muchas ofrendas dentro de las tumbas zapotecas, dentro de las tumbas mixtecas, como la tumba número 7, y por eso se cree que vienen los espíritus de los fallecidos a visitarnos la noche del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en donde acostumbramos la noche del 31 de octubre ir a los cementerios a velar a nuestros muertos, a recogerlos, llevando ofrendas de flores, veladoras, cena y música, serenata para nuestros muertos. ¿Sí? Vemos aquí el Panteón de San Miguel del lado izquierdo en la parte superior y empezamos a ver las comparsas o esta tradición que se da en algunos pueblos del Valle Norte, como Nazareno Etla, Reyes, Etla, San Agustín, donde el día 1 de noviembre se empieza a bailar alrededor de las 7 de la noche, los muchachos vestidos, ataviados con personajes de la muerte, duran bailando toda la noche hasta el día siguiente que van al panteón, al cementerio. Se cree que a dejar a los espíritus malignos que también nos vienen a visitar. Otra de las grandes tradiciones es una sola noche, es la noche de rábanos. Este es un concurso que se hace a partir de 1897, en donde se han encontrado por ahí algunos datos que desde la época de la colonia, para hacer una técnica de marketing, los vendedores hacían figuras con sus rábanos. El mercado Benito Juárez Maza, que originalmente se llamó Mercado Porfirio Díaz, es construido de 1893 a 1894. Cuando se termina su construcción, todos los vendedores que estaban en el Zócalo, como veíamos en la imagen anterior, se pasan al mercado y los hortelanos se quedaron con esta tradición a partir de 1897 de hacer este concurso hecho únicamente con figuras de rábano. Y posteriormente el municipio vecino de San Andrés Guayapan, uno de los 16 municipios colindantes o conurbados con el municipio de Oaxaca de Juárez, empieza a hacer estas imágenes de hojas de totomostle, esta envoltura del maíz. También vienen los vecinos de San Antonino Castillo Velasco a hacer imágenes con figuras de lo que llamamos flor inmortal, una flor disecada. Y algo famoso, por lo que mucha gente está tratando de venir a Oaxaca, también son las cascadas petrificadas de Hierve el Agua. ¿De dónde viene el nombre? No son aguas termales, son aguas minerales. Y solamente hay 2 lugares en el mundo con estas características. Uno es en Pamukkale, en Turquía, y otro es aquí a 70 kilómetros de la ciudad, sobre el Valle Este, donde tenemos este fenómeno natural que el agua mineral que sale, brota de la piedra con burbujas de aire, dando la apariencia de estar hirviendo, de ahí viene el nombre de hierve el agua. Al ir escurriendo sobre la piedra, el sol y el viento va evaporando el agua
por lo que los minerales quedan sedimentados en forma de escurrimientos y de ahí se van formando a lo largo de miles de años estas cascadas petrificadas y se han encontrado vestigios de canales prehispánicos donde lo consideraban los zapotecas un lugar sagrado. Y por supuesto, tenemos montañas, 70% de la superficie del estado son montañas. Y actualmente lo que eran montañas donde se utilizaba para cazar, muchas de las comunidades de estas montañas lo han convertido voluntariamente en zonas de protección a la biodiversidad y a partir de ese momento empezaron a hacer turismo de aventura, turismo ecológico, poblaciones como Coajimoloyas, como Benito Juárez, como Capulalpan de Méndez, que es uno de los 5 pueblos mágicos que tiene el estado de Oaxaca, donde se conserva la medicina tradicional, el centro de medicina tradicional, como Cuatro Venados. Son este turismo para aventuras, para disfrutar de la naturaleza, para hacer hiking, para hacer bicicleta de montaña, ¿sí? Entonces, el estado de Oaxaca, ahorita hablamos de valles centrales, pero no debemos olvidar que tenemos playas, bahías de Huatulco, Puerto Escondido y diferentes lugares para visitar. Tenemos turismo religioso, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo cultural, turismo arqueológico. Y lo mejor es que hace unas semanas la ciudad de Oaxaca ha sido nominada o ganadora como uno de los mejores destinos en el mundo para visitar a través de la revista Travel and Leisure mediante una encuesta y por eso estamos considerados como la mejor ciudad para visitar en el mundo. Y pues muchas gracias, los esperamos con una copa de mezcal y esperamos que esta pincelada les haya dejado el antojo de venir a visitarnos. Lo que yo les comenté fueron algunos datos históricos. Hablar de Oaxaca necesitaríamos por lo menos unas 5 sesiones de 1 hora para hablar sobre diferentes puntos. Ya les decía, 2.700 sitios arqueológicos registrados, de los que solo se pueden visitar 11. Cada región del estado tiene sus características y cualidades. Visitar la costa, ver avistamiento de ballenas, de delfines, arribación de tortugas como en Escobilla, en Puerto Escondido, las bahías de Huatulco, que si tienen oportunidad vayan a disfrutar. Hay bahías históricas como la playa de la Entrega, donde es entregado al ejército realista Vicente Guerrero. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, Rosy o los demás. Pues estoy maravillada con tanta belleza, la verdad, y eso que como bien dices ha sido una pincelada de todo tu territorio, mi querido amigo. En primer lugar, pues felicitarte porque lo has hecho muy bien, nos animaste, yo me quedé enamorada y quisiera tener más conocimiento sobre este estado. Y pues no sé si mis compañeros acá en el chat, hasta el momento no me aparece preguntas, pero si alguien tiene preguntas, por favor levante su mano y le pediría a Dani que me apoye para abrir los micrófonos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, colegas? Remy. Remy, ¿dónde me quedó Remy? Remy, ¿puedes abrir tu micro? Déjame buscar, creo que Remy estaba levantando la mano. Redmi. Hola Redmi, ¿dónde estás? No te veo en la cámara. Dice Alex Radilla, ¿cuántos kilómetros litorales tiene la playa? La costa, 597 kilómetros, 597.5 kilómetros. Wow, es enorme. Hola Redmi, ¿tienes alguna pregunta Redmi? Por ahí puedes abrir tu micro. ¿No puedes? Dice por ahí alguien de Aguiturmex, yo quiero ir solo para tomar esa fotografía. No sé cuál, si se refiere a la de Hierbelagua, en el amanecer, es posible que ustedes puedan quedarse en Hierbelagua a dormir. Hay unas cabañas llamadas Tourist You. No es muy caro, si no mal recuerdo, cuesta 160 pesos por persona. Las puertas las cierran a las 8 de la noche y quien se queda a dormir se puede quedar también a acampar en ese lugar y levantarse muy tempranito para ir a tomar esa fotografía del amanecer. No sé si sea esa fotografía. Sí, a esa me refería. Pues ahí está.
También porque pensaba, y es tradicional, se ha ido volviendo tradicional subir a la plataforma norte a tomar la foto de Monte Albán que aparece en el billete de 20 pesos. Mucha gente se toma con su billete de 20 pesos. Yo la presenté, es una foto mía tomada en blanco y negro, pues para que se vea más bonita, ¿no? Haciendo ese día la visita había muy poquita gente, por eso se ve muy limpiecita. Bueno, pues primero levantó la mano Redmi y tengo una pregunta nada más antes, Redmi. Me pregunta Cristina Halal que ¿cuál es el mejor mes para visitar Oaxaca? Híjole, pues yo creo que julio, porque es la fiesta más grande. Tenemos conciertos bueno, este año no se pudo por la contingencia, pero normalmente las fiestas de Guelaguetza van desde días antes, por ejemplo, el sábado el desfile de las delegaciones, el domingo la presentación de la leyenda de Donají, que es el escudo de armas del municipio de Oaxaca de Juárez. Es una especie de obra de teatro musical con atuendos mesoamericanos que se presenta en el mismo auditorio de la Guelaguetza y habla de esta leyenda. Es una historia de amor y de cariño de esta princesa hacia su tierra, hacia el pueblo zapoteca. Luego hay conciertos, hay actividades culturales, deportivas, recreativas, gastronómicas, industriales como la Feria Internacional del Mezcal, la Feria del Tejate y el Tamal, el Festival de los Siete Moles en cada uno de los restaurantes de Oaxaca, restaurantes con un nivel muy alto, pero también es importantísimo y riquísimo irse a comer una tlayuda, un chocolate con leche al Mercado 20 de noviembre, pasar por este pasillo de la carne asada. No le digan pasillo de humo porque el humo se lo regalan. Lo que nos venden es carne asada. Entonces, en este pasillo ustedes van, compran su pedazo de carne, tasajo, cecina, chorizo, tripas, lo asan en ese momento en el brasero que está pegadito al puesto de comida. Hay señoras que están vendiendo tortillas y que ellas les ayudan a asar la carne, los chiles de agua, que es un chile endémico, le limpian la piel al chile, se lo ponen en unas canastas y por separado les venden aguacate, salsa, pico de gallo. Y entonces es tradicional ir a sentarse ahí a las bancas, poner su tortilla, ponerle carne, todo lo demás y enrollarlo. Y ese es el taco placero para nosotros. Es riquísimo comer así. Entonces, ¡Qué a veces delicia! hay que perder el glamour de los grandes restaurantes para irse al mercado y comer las recetas que tienen generaciones dentro del mercado, recetas familiares que se vienen haciendo desde 1955, que se construye el mercado 20 de noviembre, perdón. Muy bien. Adelante, Abraham. Adelante, Abraham, ¿puedes hablar? Sí, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Abraham. Ay, qué bueno. Yo radico en Cancún, soy Abraham Paredes, guía general inglés-español, y he hecho circuitos, he tenido el gran gusto y beneficio de haber hecho circuitos pasando por Oaxaca, un México-Cancún por 8 días, pero pasando por precisamente el árbol del Tule, el agua, el Zócalo, y es increíble, o sea, en 5 o 6 días, 6 climas, 6 cosas diferentes, alimentos, híjole, pues es grandioso, en realidad me gusta mucho mi trabajo. Mi nombre es Abraham Paredes y estoy para servirles. Me da mucho gusto conocer a otros colegas de otros estados. Mucho gusto, Abraham, bienvenido. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Mi querido Julio, hay una pregunta de una compañera que nos está diciendo que si podías hablar un poquito más de la parte arqueológica de Oaxaca. Sí, tenemos, por ejemplo, Monte Albán, que es la zona importante, la más importante de Oaxaca, y realmente la cultura zapoteca se origina en San José del Mogote, un poquito más al Valle Norte, donde se han encontrado vestigios, las primeras estelas, incluso donde se cree que está el primer registro de un sacrificio humano, y posteriormente ellos abandonan San José del Mogote para irse a construir Monte Albán. Se ha calculado diferentes periodos hasta el momento, de 500 a 700 años antes de Cristo, la construcción de la primera etapa de Monte Albán. Pero esta cultura zapoteca hizo muchas otras zonas arqueológicas como Guinguiola, Dainzul, Ambiyeco, Huigazó, Yacul, Mitla, por supuesto, que son de las Sachila, las tumbas de Sachilas. Recientemente se acaba de hacer trabajos de exploración en Santiago Tilló, en la región de la Mixteca, en Montenegro también trabajo mixteco. Entonces, les decía, tenemos 2.700 sitios arqueológicos, que los más antiguos se calcula son los de San José del Mogote.
Tenemos, por ejemplo, en la entrada de Yagul estas pinturas rupestres que se la calculan unos 10,000 años de antigüedad en una parte del cerro, en la parte baja de la zona arqueológica de Caballito Blanco. Hay otras pinturas rupestres, por ejemplo, en Sagá. Hay incluso una zona arqueológica bajo una hacienda, la ex hacienda de Sagá, y en la parte superior, entre Mitla y Yerbelagua, está la zona arqueológica de La Cuadrada, una tumba cruciforme con este mismo tipo de decoración que tenemos de la greca escalonada de Mitla. Se ubica en la parte superior. Poca gente conocemos este sitio. Sí, hay muchos sitios todavía inexplorables. Hay otros sitios donde ya lamentablemente por cuestiones de protección, como el Cerro de la Campana o Huijazó, donde es una de las tumbas con frescos en el interior, pues ya no nos permiten visitar porque la respiración de nosotros los humanos provoca humedad y esto hace que las pinturas se vayan deteriorando y como son pinturas naturales, lamentablemente se van perdiendo este tipo de trabajos mesoamericanos. No le escucho, Rosy. ¿Más tiene alguna otra pregunta, Dani, que identifiques por ahí? Ah, ¿Dani? Sí, sí, Ahí sí, señor adelante. Joel García tiene una. Sí. Joel. Javier, ¿y se podría repetir la fecha de Monte Albán? Bueno, se empiezan las primeras exploraciones por ahí de 1806 por Guillermo Dupé. Y la fecha más importante o que se considera el descubrimiento de Monte Albán, porque es el descubrimiento del tesoro de la tumba número 7, es 9 de enero de 1932. Muy bien. Bueno, pues Joel García. García. Hola, Hola, Joel. buenas tardes. Soy guía certificado de Zacatecas. Sí. Bienvenido, Joel. El año pasado estuve en Oaxaca con un grupo y Sí. tengo ya planeado para septiembre otro viaje. ¿Crees tú que se pueda ya tener una visita, claro, con todos los problemas que tenemos con el coronavirus? Con el Sí. coronavirus. No he aplazado mi visita. Quiero sostener esa fecha. Ajá. ¿Cómo crees que puede estar? La información que tenemos, bueno, ya estamos en semáforo naranja. La información que tenemos es que todos los sitios arqueológicos por el momento están cerrados por parte del INAH. El INAH dice que hasta que tengamos luz verde van a abrir los sitios arqueológicos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita, estamos tratando ya de reactivarnos porque pues ya son 4 meses sin trabajar, es hacer visitas a las diferentes comunidades donde hay talleres como San Martín Tilcajete, como San Marcos Tolo, Coyotepec, como talleres de quesillo aquí en el Valle Norte, como Teotitlán del Valle, los textiles de lana, los talleres de aquí de la ciudad de textiles de Xochimilco, de Ojalata, pues toda ciudad, pero sin entrar a museos, es lo que estamos tratando nosotros de hacer para reactivarnos, ¿verdad? Pero sí dependemos mucho del INAH para que nos abra sitios arqueológicos. Esperemos, si todo va bien, que aquí en la ciudad se ha mantenido ya controlado el número de casos. Donde se puso un poquito más complicado fue en la región del Istmo de Tehuantepec y de la cuenca del Papaloapan, porque pues no siguieron las recomendaciones. Aquí en la ciudad pues se mantiene todavía en parámetros relativamente normales, ¿no? Esperemos que ya empiece a bajar y que con esto pues bueno ya podamos regresar a semáforo amarillo o verde. Muy bien, muchas gracias. A usted, Joel. No la escucho, Rosy. Sí, perdón. Que muchas gracias a Joel por la pregunta. Muy buena pregunta porque habrá muchos que ya quieran arrancarse a Oaxaca con esto que nos acabas de presentar, más los que ya tienen sus viajes programados. Pues muy bien, muchas gracias, Julio, por la respuesta. Dice, bueno, perdón, pues hasta hay el una momento. pregunta. Sí. Javier García, ¿se podría repetir la fecha de fusilamiento? Sí, 14 de febrero de 1831. Vicente Guerrero. Ah, sí, de Vicente Guerrero, perdón, se me quedó arriba. Y bueno, muy bien, pues ¿alguna otra pregunta, chicos? Levante su mano. Yo quiero, mientras deciden quién más tiene preguntas, agradecer mucho a Julio por su tiempo, sobre todo por su disposición y por esta gran pasión con la que nos has hablado de tu maravillosa Oaxaca. Hermosa ciudad, hermoso lugar. Y de verdad, muchas gracias, Julio, por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Enriqueció mucho nuestra base de el acervo de los guías.
Queremos agradecer a la Asociación de Guías Culturales de la ciudad de Oaxaca, porque sé que llevas este liderazgo con mucho acierto y con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Y eso quiero felicitarte a ti y a todos los integrantes de tu asociación, desde luego. Y bueno, pues ya nada más, no queda más que agradecerte, darte las gracias, agradecer a los demás compañeros que estuvieron conectados y pues les voy a hacer un pequeño anuncio parroquial, si me permiten, que espero que nadie se pierda, lo difundiremos obviamente por las redes sociales. Y quiero decirles que esta presentación de Oaxaca está en el Facebook de Aguiturmex, en el Facebook de Guías de Turistas Certificados de México. Ahí también está colgada y Dani la va a subir completa porque tuvimos un poquito de problemas al conectarnos al Facebook. Sin embargo, Dani la tiene grabada y Dani la va a subir completita a las redes sociales de la asociación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y les voy a dar un anuncio de algo muy importante que espero que puedan, ¿cómo se llama? Participar en él en cuanto sea posible. Ay, ¿por qué no pude compartir la pantalla? No puedo compartirla, pero bueno, es un taller, una presentación sobre un taller para un distintivo internacional que yo les quiero invitar, porque de verdad que en este tiempo no nos queda otra más que actualizarnos, pero además de actualizarnos, certificarnos con licencias internacionales y con, ¿cómo te diré?, con estándares internacionales, porque así lo exige ahora el mercado, así lo exige la evolución que se ha tenido a través de estos 20 años, la guianza turística, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Así que estén pendientes en los grupos donde subimos esta presentación. Vamos a subir también esta invitación donde la maestra Sonia Teruel nos va a dar esta charla muy, muy interesante para sí se veía tu orientarnos. pantalla, Ros. No Si se ve mi pantalla. No, que sí se veía lo del... Déjame ver si lo puedo compartir. banner, es ¿sí que es se ve solo compartirlo? el banner, pero se ve desde mi WhatsApp y yo lo quería compartir. ¿Sí se ve? Sí, lo vemos. La importancia de la profesionalización de los guías como parte clave de la cadena de valor. Así es. Entonces, si tú eres guía de turistas, si tienes conocidos guías, por favor, invítales a participar. Compárteles esta información. Va a ser de suma y vital importancia para esta reactivación que viene y para estos nuevos horizontes que nos esperan como guías. Por favor, no dejes de asistir. Por ahí está el flyer, va a ser con la clave Zoom y todo. Lo vamos a poner ya en unos minutitos más. Está programada la difusión en nuestras redes sociales, pero les doy la primicia a ustedes que están participando en este webinar. Muchas gracias y pues a cenar un chocolate. Hola, Lisita Cruz, ¿cómo estás? Qué guapa, qué hermosa blusa, amiga. Bueno, pues estamos listos para despedirnos. Fue un honor, un placer volvernos a encontrar. Espero que para la siguiente nos acompañen. Inviten a más colegas a esta presentación que vamos a hacer, porque va a estar de primer mundo, de primer nivel. Así que les mando un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, Dani, por tu gran apoyo, como siempre. Gracias a todos. Gracias, Luis, Enrique. Ese aplauso, desde luego, es para Julio. Claro que sí. No, pues yo quiero agradecer, Rosy, a nombre de mis compañeros. Ahí está Josefa presente, está Nati, por ahí debe haber Carolina. Pues gracias por el espacio que nos dieron, porque pues ya necesitábamos ponernos a hacer algo por Oaxaca. Y esperemos que pronto alguno de ustedes pueda venir y que ya estén abiertas las zonas arqueológicas, que pueden pasear y cualquier cosa, pues aquí estamos en la ciudad. Ay, muchas gracias a ustedes. Y pues sí, estoy segura que por allá estaremos. Ya empiezan a reclamar mi presencia acá mis inquilinos del hogar, los perritos. Lo bueno que no empezaron a ladrar, porque luego empiezan a ladrar como a las 7 de la noche. Bueno, pues muchas gracias. Muy ejecutiva la presentación, muy enriquecedora y buenas tardes a todos. Gracias de nuevo. Hasta la vista, chicos. Hasta luego. Adiós.